Sí, correcto. Sí, bien. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Bueno, el propósito del taller de hoy día es hablar un poquito sobre la simulación y mitigación de riesgos financieros con Crystal Ball. Un poco vamos a mencionar unas cuestiones teóricas sencillas, ¿no? Para hacer un caso práctico aplicado de algo pequeño que vamos a aprender a mayor detalle en este programa de finanzas corporativas aplicadas, ¿no? Eh, es importante entender lo fundamental, el por qué se hacen simulaciones y para qué hacemos simulaciones y por qué riesgos, y no solamente riesgos, sino en general en todo lo que es finanzas, es importante el tema de la modelación financiera. Nosotros necesitamos tomar decisiones, como bien mencionaban en los speech de presentación del taller, ¿no? En finanzas se necesita tomar decisiones, que las decisiones sean robustas, sean confiables, ¿no? Pero la mayoría de estas decisiones tienen que ver con situaciones o con condiciones que vamos a tratar nosotros en el futuro. Es decir, invertir en un proyecto que se desarrollará en el futuro, invertir en una acción, otorgar créditos, por ejemplo, si es una institución financiera, ¿no? Y el desenvolvimiento de esto, pues, se desarrollará en el futuro. Tú no sabes si la inversión que vas a hacer va a ser rentable o no, y si lo es, no vas a saber cuál es el nivel de rentabilidad que vas a generar. Si otorgas un crédito, no vas a saber si existe o no una pequeña probabilidad de que te incumplan el crédito o no, o la rentabilidad final del proyecto. Es decir, vas a estar rodeado eh, y realmente acompañado de un concepto fundamental que es la incertidumbre. De acuerdo a ello, precisamente, el contenido de este taller se basa en eso, el tratamiento de la incertidumbre, la simulación y la mitigación de riesgo de crédito. Vamos a especificar un caso puntual en riesgo de crédito. Vamos a hacer una breve introducción teórica de los parámetros base del riesgo de crédito para que entiendan los criterios que usamos en la modelación y haremos esa aplicación usando el Crystal Ball, ¿no? El Crystal Ball es un software bastante importante que nos permite a nosotros generar simulaciones. Y partamos ahí explicando dónde entran las simulaciones y dónde entra la modelación y dónde entra la incertidumbre. La incertidumbre es el desconocimiento del comportamiento futuro de las variables, ¿no? Yo no sé, como les decía hace un momento, si otorgo un crédito, si me lo van a pagar, o si invierto, ganaré o no ganaré, y qué medida ganaré. Es decir, no lo sabemos, ¿no? Podemos tener una idea, y lo que vamos a pretender es hacer aproximaciones numéricas, matemáticas, que me permitan a mí tener una idea de qué podría pasar o qué situaciones podrían pasar. Entonces, eso es clave, porque no es una sola posibilidad de la que ocurre, sino pueden ser muchísimas, y eso es fundamental. La incertidumbre es el desconocimiento de lo que va a pasar, hemos dicho ya hace un momento, y el riesgo es la probabilidad de un evento de un impacto negativo por tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Si tú no sabes lo que va a suceder y lógicamente tomas una decisión en ese escenario, puedes tener posibilidad de ganar como puedes tener posibilidad de perder. Y el riesgo, básicamente, está enfocado en la posibilidad de perder. Pero todo lo que es a futuro, todo lo que es pasado, yo ya lo conozco. Conozco todo esto que está en este caso de azul. Y lo que yo voy a hacer es tomar esa información de azul, tomar esa información histórica para tratar de explicar el comportamiento de lo que viene a futuro. Ese es el principio de un esquema de simulación de Monte Carlo, que es lo que hace precisamente el Crystal Ball. Basarse en comportamiento histórico de variables, obtener distribuciones estadísticas de probabilidad y en función de estas simular escenarios, muchos, miles, a fin de tratar de replicar todos los posibles escenarios de posibilidad de las variables que yo estoy intentando modelar. Entonces, tenemos una idea de este tipo, ¿no? Que a medida que si yo estoy hoy sentado en el punto azul y tengo unos conocimientos de lo que va a pasar a futuro,
ocurre incertidumbre y la incertidumbre son caminos de acción, posibilidades, como se observa en ese gráfico. En la medida que pasa el tiempo, la incertidumbre va a ser más grande y más y más y más grande. Entonces la incertidumbre va a aumentar siempre con el tiempo, ¿no? Inclusive si los riesgos a los cuales tú te expones permanecen iguales, porque el riesgo es que te incumpla, por ejemplo, para un banco, ¿no? Que el cliente te incumpla o no, el riesgo es el mismo. Pero una cosa es al mes o a los 2 meses que le otorgaste el crédito y otra cosa es a los 3 o 4 años o a los 5 años o a los 20 años es un crédito hipotecario de mayor rata, por ejemplo, ¿no? Porque a medida de mayor tiempo tú no puedes saber, no tienes certeza exactamente qué puede ocurrir, ¿no? Citando un ejemplo, no sabemos cuánto va a ser el tipo de cambio mañana, pues menos en un año, menos en 5, menos en 10, porque sabemos que hay muchos factores que influencian o influyen en su valor. Y tampoco sabemos si va a haber presiones políticas, económicas, algunos conflictos, es complicadísimo. Lo mismo sucede con las variables financieras. Entonces, es fundamental y vamos entendiendo que es importante la necesidad de una métrica, de una estimación, de un número, de algo que me diga, ok, la decisión que voy a tomar a nivel de finanzas corporativas es buena, la inversión es buena, el crédito es bueno o no, debo reducir costos, el nivel de liquidez de la empresa es bueno, entre otras muchas preguntas que puede existir, pero cualquier cosa o cualquier pregunta que yo me haga, pues se responde con un indicador. Si la inversión es buena, pues con el indicador de valor actual neto de las inversiones. Si el otorgamiento del crédito, pues con la probabilidad de incumplimiento del cliente o con la pérdida esperada de los créditos, el indicador de liquidez de la empresa, la rentabilidad de la empresa. Es decir, hay indicadores que me van a tratar de explicar a mí el comportamiento de lo que estoy intentando modelar. Sin embargo, y acá entramos ya brevemente para pasar a la aplicación práctica, tenemos que entender que hay una diferencia de cómo se manejaban los modelos y las estimaciones, yo sé, hace 20 o un poco más de años o más todavía, y cómo se manejan ahora. Eh, Tradicionalmente había tres formas de manejar incertidumbre, ¿no? La estimación de punto único, que es asumir valores, ¿no? Muchos modelos, y por la experiencia que tengo en el campo, no solamente de forma directa, sino a través de consultoría, eh, vemos que muchas instituciones a la fecha todavía hacen modelos con una estimación de punto único. Una estimación de punto único es asumir valores. Oye, yo asumo que el tipo de cambio va a ser 3.8. Asumo que esta variable va a ser 20. Asumo que vamos a vender tantas cantidades. Pero asumes un único valor de las 1000 posibilidades que existen. Y eso es un salto al vacío. Eso es jugar a la gallinita ciega, porque estás sesgando o te estás orientando ante una única posibilidad de las miles que existen. En el tiempo se trató, se entendió este fenómeno, se trató de mejorar y se hizo un análisis de escenarios. Ok, ya no vas a analizar un caso, vas a analizar tres. El escenario más probable, el más pesimista y el más optimista. ¿No? El mejor, el peor y el más probable. El mismo tema, ¿no? Que con tres no necesariamente puedes estar reflejando todo el comportamiento de la incertidumbre y con el tiempo salió otro tipo de análisis, el análisis de las situaciones y sí, o los análisis marginales o condicionales, ¿no? Que son análisis, oye, ok, si la cantidad es 10, pasa esto, si fuera 11, ¿qué pasaría? Y si fuera 9, ¿qué pasaría? E ir variando para ver impactos de sensibilidad. Pero aún así, no nos termina de demostrar todo el campo, ¿no? Ejemplos sencillos, tenemos un estado de resultados muy sencillo, cantidad de unidades vendidas 10, precios de venta 10, y con esto y con algunos valores de costos calculamos el ingreso neto. Esa es la estimación de punto único. Asume que vas a vender 10 unidades en el futuro. Bueno, el precio de venta lo defines tú, así que no hay problema. Asumes que el costo variable por unidad se va a mantener en $5 y con eso tienes un único
valor de estimación de tu ingreso neto de $30. Sin embargo, amplías la situación. Ya no dices, ok, no voy a vender necesariamente siempre 10. El caso más probable es que sea 10, pero el peor caso es que sea 5 y el mejor caso es que sea 15. Una mejor situación. La peor situación, una situación probable y una peor situación. Reemplazando eso en el modelito que ya tenemos, también tenemos 3 posibles situaciones para el ingreso neto. Una peor situación, que el resultado sea $5 de ingreso neto. Una situación probable, que es la misma de hace un momento, los $30 de ingreso neto. Y una mejor situación, que sería unos $55 de ingreso neto. Entonces ya tienes 3 posibilidades. Y se cree que, ok, estamos explicando mejor los valores o las fluctuaciones que puede tener. Sin embargo, opciones, no creo que solamente existan 3 posibilidades, por ejemplo, para el valor del tipo de cambio de mañana, ¿no? Hay muchísimas. Ahora, dentro de las factibles y reales, ¿no? No me van a decir un tipo de cambio de 6, de 8 o de 2, ¿no? Dentro de las factibles hay muchísimas posibilidades. Y entonces lo mismo con el resto o con cualquier variable financiera, económica de este corte, ¿no? Parte es una segunda opción, adicional, como el análisis condicional, en el cual dices, ok, ya no vendes 10 unidades, ahora vendo 11. ¿Cuánto cambia? Ingreso neto. Pero ya no vendes 10, ahora vendes 9. ¿Cómo vuelve a cambiar el ingreso neto? ¿Y qué pasa si lo mismo que estoy haciendo con unidades lo hago con el costo fijo, y lo hago con el costo variable, y lo hago con el precio de venta, y con las variables que yo pueda estar considerando que son variables pues, de incertidumbre? Vas a tener un análisis de este tipo, un resultado de este tipo, que es lo que nosotros llamamos análisis tornado. Ya es una primera idea para medir sensibilidad, ¿ok? Es una primera idea para medir sensibilidad, parte del escenario base, que son los $30 de ingreso neto, y lo que dice es, si tú haces cambiar a cada una de tus variables, ¿no? En este caso, en un 10% de su valor o en una unidad por arriba y por abajo, ¿qué tanto impacta en la variación que tiene la variable de interés, que en este caso es el ingreso neto? El precio de venta por unidad era 10, lo has hecho cambiar a 11 y a 9. Cuando es 9, el ingreso neto es 20, cuando es 11, el ingreso neto es 40, y te das cuenta que se dispersa como máximo 20 entre el valor mínimo y el máximo posible. Las ventas unitarias, pues si lo que haces es cambiar entre 9 y 11, te das cuenta que fluctúa menos, hace fluctuar menos al ingreso neto. El costo variable también lo hace fluctuar menos, el costo fijo lo hace fluctuar a mucho menos. Entonces, este análisis es importante, sí, nos está permitiendo ganar un poquito de comprender las variables y de saber qué podría esperar yo, pero repito, solo a nivel de sensibilidad. A nivel de, ok, la variable driver o a la cual el ingreso neto es más sensible es el precio de venta unitario. ¿Ok? Ya sé que es la variable a la cual el ingreso neto es más sensible, sin embargo, yo necesito algo más. Y acá viene Monte Carlo y acá vamos a empezar a jugar ya con nuestros sistemas, ¿no? Monte Carlo viene que estas 10 unidades tú puedes tener 10.000 valores, o 100.000 valores, o 50.000 valores, porque necesitas simular. Lo mismo con el precio de venta, lo mismo con el costo variable unitario. Y de ahí, pues lógicamente, si tú operas esto, no tendrías 1, 2 o 3 valores de ingreso neto, tendrías 10.000, 100.000, 50.000 valores de ingreso neto, muchísimos valores de ingreso neto. Y es mejor tomar una decisión con los resultados o con un resumen estadístico de 10.000 posibles valores que solamente basarlo en una conclusión con uno. Puede que ese único valor sea una situación adversa y tú la estés tomando como cierta, como dada, como la situación clave, y realmente es una más de un escenario, de un mar de posibilidades que tienes. Eso es lo que nos permite a nosotros Monte Carlo y lo que nos permite el Crystal Ball. Ahora vamos a aplicarlo entonces.
Una breve, y ya muy breve para terminar esta parte teórica, explicación de lo que es el riesgo de crédito para pasar a lo que es Monte Carlo netamente y la aplicación de Monte Carlo en un esquema de riesgo de crédito. Lo he planteado sencillo, puede volverse más complejo también, ¿no? Pero para que entiendan el funcionamiento del sistema, del software, si es que no lo conocen todavía, para que entiendan la funcionalidad de la simulación, ¿no? De cómo funciona la simulación en un esquema de modelo. El riesgo de crédito tiene tres dimensiones: el incumplimiento, la exposición y la recuperación. Esas tres dimensiones te llevan al concepto clave que son las pérdidas dadas por incumplimiento. La institución financiera, un banco, una caja, una financiera, una cooperativa de crédito o cualquier institución que otorgue créditos, su preocupación principal pues es que no le paguen. Las pérdidas que podría tener o generarse dado el incumplimiento del pago de las obligaciones de los clientes. Eso es. Esa es la variable core cuando nosotros hablamos del riesgo de crédito. Y esa variable core es explicada por tres conceptos: el incumplimiento de pago, que es la probabilidad que cada uno de los clientes tiene de no pagar, punto uno. Punto dos, la exposición, que es la cantidad de dinero que el banco o la institución financiera te presta a ti. Es decir, si te presta 100.000 soles, el banco se está exponiendo en esos 100.000 soles, ¿no? Claro que si después de un tiempo tú vas amortizando las cuotas y ya no, de los 100 ya no debes 100, sino debes 90, en ese momento la exposición es 90, porque es la parte del dinero que te otorgó que todavía está pendiente de devolución. Eso es la exposición. Entiéndase como saldo de crédito, ¿no? Y la recuperación, el riesgo de recuperación. A veces no sabemos también si los créditos se pueden atrasar, no los pagas al tiempo, te pones algunos días, los puedes dejar de incumplir en algún momento en el tiempo, y se puede llevar a una tasa de irrecuperabilidad del crédito, ¿no? Entonces, estos tres conceptos te llevan al incumplimiento de pago. La explicación de los tres está acá, que es lo mismo que he hablado, pero lo importante es esto: la pérdida de incumplimiento o pérdidas por incumplimiento se define como la probabilidad de incumplimiento multiplicado por la exposición. Probabilidad es la posibilidad que los clientes no te paguen. La exposición es la cantidad de dinero colocada en cada uno de los créditos o a nivel de cartera global, si lo quieres ver así. Y la pérdida dada incumplimiento es una tasa que usualmente te dice cuánto podrías perder tú del crédito si es que no lo recuperas, ¿no? Considerando también los efectos de las garantías y los colaterales. Y además, la SBS tiene algunas definiciones, ¿no? Usualmente la SBS asume una tasa de recuperabilidad de créditos para créditos, eh, no revolventes, del 55%. Si la tasa de recuperación de créditos es promedio, lógico, ¿no? Para una situación bastante sencilla. Ya para modelos avanzados eso se estima, ¿no? Pero lo pone como un supuesto para una situación base, una tasa de recuperación de créditos del 55%, lo cual te lleva a una tasa de pérdida del 45%. Y esa tasa la puedes asumir como fija. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita a continuación en el modelo es estimar precisamente esas pérdidas o pérdidas esperadas como la multiplicación de estos tres conceptos: la probabilidad de incumplimiento, la pérdida dada incumplimiento o loss given default, y la exposición. Lo que vamos a hacer es simular, vamos a hacer 10.000 escenarios para estas variables, vamos a obtener una distribución de probabilidad de este tipo y luego definiremos la media o valor esperado de todas esas 10.000 pérdidas como la pérdida esperada. Crediticiamente, la pérdida esperada es el esperado o la media o el promedio
de todas las pérdidas que tú podrías tener. La pérdida catastrófica es la pérdida máxima soportable que tú podrías tener antes del default, es decir, antes de quebrar. Suele no suceder, es más, es muy poco probable que suceda, pero siempre se tiene que cuantificar. Estadísticamente hablando, suele considerarse como el percentil 99, ¿no? Es decir, que desde el inicio de los datos hasta aquí está en el 99% de los valores, percentil 99. Entonces, desde este valor hasta acá, pérdida esperada. Desde este valor hasta aquí, pérdida catastrófica. La diferencia entre pérdida catastrófica y pérdida esperada es la pérdida no esperada. Son esas pérdidas que tú no esperarías tener, pero que en una situación de complejidad o en una situación donde el mercado se comporte de una forma no tradicional, podrías tenerlas en alguna situación. De esta forma, los niveles de pérdida esperada, de acuerdo a las directrices de la superintendencia, se coberturan o se cubren con provisiones y la pérdida no esperada se cubre con capital. Y ahí es donde hablamos, de acuerdo a Basilea y a la misma superintendencia, de la importancia del capital a la hora de medir el nivel de riesgo de una institución. Ok, perfecto. Entonces, acabamos esta breve introducción teórica y vamos a pasar a un modelito de aplicación. ¿Ok? He tratado de simplificar un modelo bancario, ¿ok? Para volverlo, digamos, más manejable dentro del marco de tiempo del cual disponemos para el taller y, lógicamente, para también expresarlo dentro de la facilidad que enmarca hacer un modelo de este tipo, sobre todo cuando es una primera introducción. El Crystal Ball, como lo pueden ver en mi pantalla, es un add-in de Excel, es un complemento de Excel. Tenemos el Excel abierto y el Crystal Ball es una pestaña de las tantas que existen, ¿no? Que lógicamente es un software que se tiene que instalar, pero es un add-in de Excel, es decir, trabaja sobre el Microsoft Excel y eso es fundamental. No es muy complicado de usar, pero lo bueno es que usa las bondades del Excel y de los modelos que tú puedas construir en Excel para desarrollar y darle mayor robustez a cualquier estimación. Partimos de algo. Vamos a partir de una cartera de 500 clientes. Somos una institución financiera, somos un banco y tenemos 500 clientes. En ese supuesto, vamos haciendo algunos supuestos facilitadores, pero igual sin pérdida de generalidad, ¿no? Tenemos 500 clientes, hemos hecho un procedimiento estadístico un poquito más complejo, que suele llamarse scoring, y hemos estimado, ¿ok? Estamos asumiendo, les estoy contando en la previa todavía, hemos estimado las probabilidades de incumplimiento de mi cartera de clientes, de acuerdo a este modelo scoring. Entonces hemos estimado 500 valores de probabilidad de incumplimiento. Lo que hemos hecho es, hemos partido esos 500 datos, esos 500 valores de probabilidad de incumplimiento, que sabes muy bien que la probabilidad de cumplimiento va desde 0 hasta 100, la hemos partido en 4. La cartera A, que son todos aquellos que van desde 0 hasta 25%, la cartera B, que van desde 25 hasta 50%, C de 50 a 75% y D de 75 a 100%. De esta forma, hemos tenido, y mira, te cuento, ¿no? Tenemos datas para cada una de esas carteras, ¿no? Lógicamente la cartera A es más grande que la B es más grande que la C que la D. Esto es lógico porque una institución financiera siempre va a querer tener mayor grueso de clientes que sean buenos pagadores y las categorías de mayor deterioro serían una menor proporción de esto. ¿Listo? Muy bien, entonces, con esto vamos a empezar a trabajar nosotros. Tenemos información,
información histórica, llamemos información, en este caso de la que se llama de corte transversal, información de la probabilidad de cumplimiento de la cartera A, de la cartera B, de la cartera C y de la cartera D. Lo que yo quiero es, ok, tienes unos datos para A, unos datos para B, para C y para D, tienes pocos, ¿no? En suma todo es 500. Lo que yo quiero es simular muchos más valores de probabilidad de incumplimiento que no solamente se queden en 500 datos, sino que pueden ser 1000, 5000, 10.000, por ejemplo, porque el modelo no te va a servir solo para los clientes actuales, sino para cualquier cliente nuevo que venga. Entonces tú tienes que simular comportamientos de acuerdo a la estructura de la formación de estos datos. Y esa estructura de formación de tus datos los da el histograma de frecuencias. El histograma de frecuencias de los datos te va a decir, los datos se conforman de esta forma, y lo que hace el software es hacer ajustes. Decir, ok, de las distribuciones de probabilidad que existen, ¿cuál se acomoda o se ajusta mejor a cada uno de estos valores? ¿Ok? Muy bien, vamos a proceder entonces a hacer las estimaciones. Voy a tratar de hacer paso a paso el procedimiento de cálculo, pero antes de ello me gustaría saber si dentro de ustedes, de la audiencia, hay alguna duda o consulta antes de pasar con el procedimiento de estimación. ¿No? Ok, perfecto. Entendería entonces que no. Vamos a seguir, por favor. Creo que tiene la opción de micrófonos abiertos. Entonces, si en el momento o en cualquier momento dentro de la ejecución del caso existe alguna duda o consulta o algo que ustedes quisieran que se les aclare, pues no es más simplemente que me lo digan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y les cuento un poquito el tema. La idea es hacer pruebas de ajuste de distribución para esta columna A, ¿no? Para esta columna B, para esta columna C y para esta columna D. Y obtener una celda que te permita simular esos valores que los vamos a ir colocando acá. Estas celdas van a contener distribuciones de probabilidades de acuerdo al comportamiento histórico de datos que vemos en estas 4 columnas. Eso es lo primero. Esto es probabilidad de incumplimiento. Pero acuérdate que tú necesitas 3 cosas: probabilidad de cumplimiento, loss given default o pérdida de incumplimiento y exposiciones. Lo siguiente, algunos datos del modelo. Loss given default. Asumimos, como les dije yo, que la tasa de recuperación es 55%. Entonces, el loss given default, que es el complemento 1 menos esa tasa, es 45%. Pero vamos a asumirle una distribución. Esta tasa de recuperación, que es 55%, vamos a asumir que es del tipo triangular. Una distribución triangular es una distribución que tiene 3 parámetros elementales: el mínimo, el más probable y el máximo. Es decir, el valor mínimo que puede tener la tasa de recuperación va a ser 50%, el más probable va a ser 55%, y el valor máximo que tendría, bajo algunos escenarios, esta tasa de recuperación, en este ejemplo particular, es 65%. Entonces, con estos 3 valores, yo puedo generar aquí un esquema que me permita simular la tasa de recuperación y por ende también fluctúe mi loss given default. ¿Ok? Hasta ahí, segundo parámetro explicado. Ya hemos dicho qué vamos a hacer con probabilidades de incumplimiento, qué vamos a hacer con la tasa de recuperación. El tercer paso es qué vamos a hacer con las exposiciones. Imagínate que tú tienes pues esas 4 carteras o 4 segmentos de cartera. El banco o la institución tiene colocado 4 millones en la cartera A, 3 millones en la cartera B, 2 millones en la cartera C y 1 millón en la cartera D. Es decir, en total tiene colocado 10 millones de dólares, por decir algo, ¿no? 10 millones. Pero también estos 10 millones no son fijos.
¿no? Porque tú sabes que si viene un cliente nuevo puede aumentar un poco, o si un cliente hace prepago de su deuda puede disminuir un poco. Entonces, no va a ser fijo netamente esos valores de exposición. Entonces, se asume también y se está tomando que estos 4 valores de exposición de cada uno de estos 4 segmentos de cartera van a seguir una distribución del tipo normal, donde el valor esperado o valor medio va a ser precisamente estos valores, ¿no? 4 millones, 3 millones, 2 millones y 1 millón. Pero van a tener una desviación estándar en el primer caso de 400.000, que puede ser por arriba o por abajo sobre esos 4 millones. En el segundo caso de 300.000, que puede ser de igual forma por arriba o por abajo de esos 3 millones. En el tercer caso de 100.000, por arriba o por abajo de los 2 millones. Y en el cuarto caso de 50.000, por arriba o por abajo del millón. Entonces ahí ya tenemos los 3 parámetros. Vamos a simular probabilidad de cumplimiento, vamos a simular los given default y vamos a simular exposición. Entonces, vamos a construir una tablita donde para cada segmento vamos a poner su valor de exposición que va a simular, vamos a poner su loss given default que va a simular y su probabilidad de cumplimiento. De tal forma que la pérdida, de acuerdo a esta estructura funcional que vimos hace un momento, a esto, la pérdida es la multiplicación de los 3 parámetros. Entonces, y eso lo podemos ir poniendo ahora. La pérdida es exposición por los given default por probabilidad de incumplimiento. Y eso lo puedes arrastrar, que pasa para el segmento A como para el segmento B, C y D. Y vas a tener las pérdidas para cada uno de esos segmentos, pérdidas por incumplimiento. Si quieres el total de pérdida de incumplimiento para toda la institución financiera, esto no es otra cosa que la suma de estas 4 pérdidas. Y esta variable, que es la suma de las 4 pérdidas, que yo voy a llamar PE, pérdida esperada, si lo quieres ver así, o pérdidas simplemente, es y va a ser mi variable de interés en este modelo. Tú quieres modelar las pérdidas. Esta variable pérdida es lo que te va a dar pie a esa curva de rojo que nosotros hemos visto. No necesariamente de repente con ese comportamiento tan marcado, pero sí con un comportamiento similar, ¿no? La idea es plantear pérdida esperada y pérdidas catastróficas. Y bueno, y acá luego de la simulación precisamente es obtener esos 3 valores, ¿no? La pérdida esperada, la catastrófica y la no esperada. Entonces empecemos a simular. Vamos al Crystal Ball. Lo primero que quiero definir es el parámetro del segmento A. Te sitúas en esta celda donde vas a colocar el valor ya de la distribución que te va a permitir simular y le vas a dar a este botoncito que está a la izquierda que dice definir su posición o definir su puesto. Y le vamos a dar a esta segunda opción, ajustar distribución de datos. Listo. Ajustar distribución de datos. Entonces, lo primero que tenemos que cargar acá es en este botón el rango donde están todos los datos históricos que el software va a considerar para hacer el ajuste. Selecciono esto, selecciono toda esta información histórica del segmento A, ¿no? Le das aceptar. En este caso vamos a clasificar estadístico por bondad de ajuste. Hay 3 criterios. El chi cuadrado es cuando son variables discretas, eso no nos sirve mucho. Y dentro de las opciones de Anderson, Darling o Kolmogorov, que son las opciones para variables continuas, voy a centrarme en Kolmogorov, ¿ok? Que es la más robusta, ¿ok? La más usada también. Le damos a aceptar. Y acá tenemos Kolmogorov-Smirnov, ¿ok? Kolmogorov-Smirnov, y date cuenta. Vemos el gráfico. Las barritas son lógicamente el histograma de frecuencias de la variable. Y la línea en verde que aparece ahí es la distribución teórica de probabilidad que estamos tratando de hacer calzar
con ese comportamiento de histograma de frecuencias. Entonces, ese ajuste de distribución es cuál es la curva que representa mejor el comportamiento de esa composición de datos. En este caso, AD es la prueba de Anderson-Darling, KS es la prueba de Kolmogorov-Smirnov, y chi cuadrado, pues es lógicamente la prueba chi cuadrada para variables discretas. Anderson-Darling te dice que la mejor es una exponencial, Kolmogorov te dice que lo mejor es una beta, chi cuadrado te dice que lo mejor es, en este caso, una beta también, ¿no? Pero vamos a usar Kolmogorov-Smirnov, ¿ok? Y vamos a trabajarlo con beta. Vamos a trabajar estos parámetros aquí y le vamos a dar aceptar. Y te vas a dar cuenta que te aparece ya la distribución teórica que va a ajustar a tus datos y los parámetros, porque cada distribución tiene un conjunto de parámetros que componen y representan a esa variable. Aceptamos. Vamos a subir un poquito. Y nota esto. Aparece una celda. Bueno, el valor de 0, 0, eso es referencial, olvídalo, eso no tiene nada que ver. Aparece 0 porque mi celda estaba vacía. Solo por eso. Lo que te debe importar es que aparece de verde. En este sistema, en este software, a la que pinta de verde, quiere decir que son variables que tienen una distribución de probabilidades asignada. En este caso, la distribución previamente vista. Hacemos lo mismo para B, nos situamos en su celda, hacemos un ajuste de distribución, y esto ya lo voy a hacer un poquito más rápido para ganar tiempo. Y en este caso, Kolmogorov-Smirnov nos dice, acá está la distribución, acá está el histograma, que la mejor es una beta. Vamos a asignarle pues una beta, aceptamos. Esa es la curva de esa variable beta. Ok. Y está el segundo parámetro asignado. Hacemos lo mismo para C. Y si te das cuenta, estamos usando en este caso la información histórica que tiene nuestros datos. Ese gráfico que yo les hice en la PPT, ¿no? Con la información histórica, la usas para tratar de explicar los comportamientos futuros. En el caso, aquí, pues es una beta también, ¿no? Por Kolmogorov-Smirnov. Aceptas. Y el último, acá, es una distribución uniforme por el Kolmogorov, ¿no? Es claramente una línea, que es la prueba de ajuste. Acá te estaban mostrando el nivel de ajuste y acá te va mostrando las tres pruebas. No ahondo ahora un poquito más entre cuándo se usa más una o se recomienda la otra. Eso ya lo veremos a lo largo del curso, ¿no? De nuestro programa de finanzas corporativas, porque el propósito de este taller es mostrar la bondad de las simulaciones y del Crystal. De repente, si me centro más en estas explicaciones teóricas, estaríamos complicando un poco temas de tiempo, ¿no? Vamos a aceptar. Ese es el ajuste uniforme. Y ya tenemos las 4 variables. Vamos a seguir definiendo variables con simulación, pero voy a hacer esto para que veas que simula. Mira, voy a hacer una aplicación paso a paso y mira cómo cambia. Quiero que veas cómo cambian los valores. Se generó un primer escenario de simulación y ya te generó una probabilidad de cumplimiento para cada una de esas 4 carteras. Una más, otra más, y mira cómo cambia. ¿Ves cómo cambia? Entonces, eso es lo que te permite a ti el Monte Carlo. Eso es lo que te permite el Monte Carlo. Simular. Ya tomé esta información histórica y con esa estoy simulando estos posibles valores que tengan la probabilidad de incumplimiento, en este caso, de esos 4 segmentos de cartera. Vamos a restablecer todo, porque todavía nos falta definir cosas. La tasa de recuperación, si decíamos, es una distribución triangular y con estos parámetros. Es otro caso, ¿no?
Para las carteras A, B y C, teníamos información histórica y de frente hacíamos el ajuste y el ajuste nos decía qué distribución tener. Acá es otra posibilidad. Cuando por opiniones de expertos o por otras circunstancias, ya no, y no tenemos información histórica, no es que no la necesitemos, pero no la tenemos, en este caso necesitamos opiniones de expertos, y con esa vamos a definir la variable. Te centras en esa celda y vamos a darle aquí donde dice triangular y le ponemos esos valores, ¿no? Mira, 50, 55, 65. Con estos botoncitos, el mínimo es 50, el más probable es 55 y el máximo es 65. Y ahí está. Y si este cambia, el LGD va a cambiar, mira. Lógicamente, ¿no? Porque el LGD es el complemento de esa tasa de recuperación. Restablecemos al valor inicial. Y ahora, ¿qué nos falta definir? Las exposiciones. Estas con normal y con estos valores. Este de aquí, con una curva normal de media 4 millones y de desviación estándar 400. Vale. Esta de acá, con media 3 millones. Okay, media 3 millones y desviación estándar 300. Esta de acá, con media 2 millones y desviación estándar 100.000. Y finalmente, esta de acá, con una media de 1 millón y una desviación estándar de 50.000. Entonces, ahí, y si hacemos una prueba más, mira cómo cambia todo. Cambia la probabilidad de cumplimiento, cambia la tasa de recuperación y por ende el loss given default, y por ende también cambian las exposiciones. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros simular y obtener modelos más robustos. Entonces, las exposiciones, pues es exactamente estas celdas de verde, las pasamos acá. Las vinculamos. Esto de aquí es exactamente igual a este valor y lo arrastras. El LGD, que lo vamos a considerar único para todos, y va a ser fijo para las 4 carteras, 45%, ¿no? Y cuando simule cambia, pero para las 4 carteras es el mismo valor. Y la probabilidad de incumplimiento es diferente para cada uno, pero en función de lo previamente estimado, ¿no? Listo, de esta forma tenemos exposición, loss given default, probabilidad de cumplimiento. Bueno, acá la pérdida aparece en cero porque la probabilidad de cero, ¿no? Porque está esto en cero. Cuando se empieza a simular, y empecemos a simular así, mira, esto cambia, esto cambia, esto cambia, y esto cambió. Y se estimó la pérdida esperada. Acá tienes un valor de pérdida, pero tú quieres tener ¿cuántos? 10.000 valores de pérdida. Entonces, eso es lo positivo. Entonces, vamos a restablecer, ya estamos llegando a la parte más interesante y también y la parte final también de nuestra estimación. Así como hemos definido las variables que van a simular, tenemos que definir nuestra variable de interés en este modelo. La variable de interés es esta variable de pérdida o pérdida esperada que habíamos definido. Te sitúas en la celda que contiene su valor funcional y le das a este botón que dice definir previsión. Le vamos a llamar PE por pérdida esperada. Aceptamos. Y esta celda, así como las que tienen una distribución se pintaban de verde, esta se pinta de celeste. ¿Ok? Se pinta de celeste. Entonces, todas las variables que tú en Crystal veas de celeste, las va a significar o quiere decir que es la variable de interés de tu modelo. Entonces, vamos a definir algunas preferencias para la simulación. Bueno, la prueba con 10.000 escenarios de simulación.
el nivel de confianza en la simulación que sea 95%, el muestreo que sea el muestreo de Monte Carlo, que es el más usual, es el más aleatorio, ¿no? Bueno, y acá hay algunas cuestiones de forma entre la velocidad y tal, esto es lo de menos. ¿Ok? Basta, lo importante está acá en definir el nivel de confianza y el número de pruebas. 10.000 pruebas y un nivel de confianza del 95%. Con eso le vamos a aceptar. Hemos definido los parámetros y para ejecutar la simulación de Monte Carlo vamos a darle aquí perdón, a iniciar. ¿Ok? Vamos a darle a iniciar y mira cómo empieza a simular, cómo van cargando a medida que va cambiando estos valores, se va llenando y completando el histograma de frecuencias de la variable final. En este caso, te muestra una ventanita que te dice las pruebas totales de 10.000 se han ejecutado, la simulación está terminada, quieres lo cierras, y este es el resultado de tu simulación. Aquí tienes la variable PE o pérdidas, tienes 10.000 valores de esa variable de pérdida, 10.000. 10.000. Esto, bueno, que si bien no tiene la misma forma, no necesariamente la tiene que tener, es esto de acá. Es esto de acá. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Calcular la pérdida esperada, que es la media de esos valores, calcular la pérdida catastrófica, que es el percentil 99 de todos esos valores, y con esto calcular la pérdida no esperada, ¿no? Acá, por ejemplo, sencillo, ¿no? Yo no quiero calcular probabilidades, pero si tú quieres ver, oye, por ejemplo, ojo, que estos valores son pérdidas, ¿no? Porque ya está expresado como pérdidas. Quiero ver la probabilidad, mira, ¿cuál es la probabilidad de que la pérdida sea mayor a 1.400.000? O acá, ¿no? 1.400.000. 1.400.000. Mira, ahí está. La probabilidad de tener pérdidas mayores a 1.400.000, que es esta zona de azul, y solito date cuenta que si yo he cambiado esto, cambia la certeza. O si mueves la flechita también, ¿no? La probabilidad es 74.26%, es decir, que en el 74.26% de los datos tienes pérdidas que superan el 1.400.000. Si tú te quieres ir por acá, de repente al 1.200.000, ahí casi, la probabilidad de tener pérdidas por encima de 1.200.000 es en el 95.89% de los casos, ¿no? Y como te digo, lo puedes controlar con este comandito, puedes escribir el monto que tú quieras acá, o puedes escribir la probabilidad de acá. Quiero ver, oye, la probabilidad de 96%, ¿no? Y listo, ejecutas. Y acá también. Y vas cuadrando, ¿no? En este caso, no, dijo 95, certeza, sí, 96. Acá tiene que ser 4%, perdón. Porque el 96 sería todo esto. Entonces el 4% sería acá. Y ahí está. Dice la probabilidad y el valor es una pérdida de 1.900.000. Pero bueno, esto es a nivel gráfico, ¿cierto? De repente para el ejemplo que nosotros hemos puesto, no es que nos interese mucho esto, porque a nuestro ejemplo lo que nos interesa realmente, y ojo que puedes establecer estas limitaciones por arriba o por abajo, ¿no? Y establecer intervalos de confianza, mira como esto. Ok, que la data esté entre este punto y este punto, es 83%, y estos son los valores, ¿no? Puedes ir jugando con esto de acá. Pero no nos interesa esto aquí, lo que nos interesa son los valores de la pérdida esperada, es decir, de la media de esos 10.000 valores generados, y el percentil 99 de esos 10.000 valores generados. La pregunta es, si yo ya tengo mis 10.000 datos generados, ¿dónde voy para obtener esos valores? Vas a esta opción que dice extraer datos. En extraer datos tú tienes varias opciones, ¿no? Y acá las voy a desactivar. Tienes extraer los estadísticos, extraer los percentiles, las bandejas de gráficos, datos de sensibilidad si lo hubieras generado, valores de prueba. Yo quiero obtener estadísticos.
Pero, ¿qué más quiero tener? Percentiles. Y cuando notas percentiles, date cuenta que hay opciones. ¿Quieres solo el percentil 10 y el 90? El 5 y el 95? ¿Quieres los cuartiles, los quintiles? O personalizado. Yo le puse personalizado y le he puesto quiero el percentil 99. ¿Quieres el 99? Lo defines. Vamos a opciones. ¿Dónde quieres que aparezca esto? ¿En un nuevo libro de Excel o en el libro actual? En el libro actual, en una nueva hoja, que la hoja se llame estadísticos. Le das a aceptar. Ya ahí están los resultados. Mira, 10.000 pruebas. Esta es la media, 1.550.000. Y este es el percentil 99. Esta es la pérdida esperada y esta es la pérdida catastrófica. Es decir, mi pérdida esperada, y tú lo puedes referenciar, es ese 1.550.000, y tu pérdida catastrófica es los 2.080.000. Si la pérdida esperada es 1.550.000 y la pérdida catastrófica 2.080.000, el valor de la pérdida esperada es pérdida catastrófica menos pérdida esperada, y ese valor es 530.829, ¿no? Por definición teórica, sabemos que la pérdida esperada se cubre y se va a coberturar a nivel de riesgo con provisiones, y la pérdida no esperada se va a coberturar con capital. Y esto es lo que a ti te interesó luego de todo este procedimiento de estimación, porque esos dos valores son los que te van a representar el nivel de riesgo de exposición de la cartera de créditos que tú tienes como institución financiera. ¿Cuánto tienes que coberturar con provisión y cuánto tendrías que disponer con capital para efecto de estas pérdidas que podrían suceder, que ojalá no sucedan, pero que podrían suceder y podrían, digámoslo, afectar un poco las estimaciones o los cálculos previos que tú tengas, ¿ok? Y si te das cuenta, con un ejercicio, bueno, bastante, un poquito largo, pero bastante sencillo, y que lógicamente se puede robustecer más, se puede volver más complejo, si es que las probabilidades de cumplimiento las estimáramos. En este caso las hemos recibido ya hechas, pero hay procedimientos para estimarlo también. Se vuelve más complejo y el software nos da más robustez todavía a los resultados, ¿no? Pero lo que yo quiero que notes es que el Monte Carlo, en el uso del Crystal Ball, nos está permitiendo no ver un único valor de esta pérdida posible, sino tener, en este caso, 10.000 valores posibles. Esos 10.000 valores posibles nos ha permitido tener estadísticos o indicadores más confiables, dada la posibilidad, ¿no? O sea, dado este gráfico que teníamos, fluctuaba entre el millón y los 2 millones, dependiendo de las combinaciones que existen entre esas variables, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido comprender mejor el fenómeno de la pérdida de créditos o de la pérdida esperada de los créditos, y en función de eso definir estrategias, en este caso para coberturar, pero en algunos casos ya se verán metodologías también para evitar que los créditos caigan en morosidad, evitar que los créditos se dejen de incumplir y lógicamente salvaguardar, eh, digámoslo, la inversión, el capital invertido por la institución financiera, ¿no? Entonces, eso es todo por esta explicación, por este breve taller. Espero que les haya agradado el modelo que elegí para la aplicación del mismo. Y me gustaría pues escucharlos si por ahí tienen alguna duda o consulta que quieran hacer. Excelente. Listo, docente Fernando. Primeramente, felicitarlo por el taller del día de hoy. Pudimos conocer un poco más respecto al manejo de Crystal Ball y sobre todo esta parte aplicativa que está bastante interesante. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar a la sección de consultas. Así que, de hecho, está habilitada ya la sección de consultas y preguntas.
Todos los que tengan consultas, por favor, dirigirse a la parte inferior derecha y ahí hay tres botones donde aparece un triángulo, cuadrado y círculo, donde al hacerle clic se pueden dirigir a preguntas y respuestas y listo. Ahí ahora mismo pueden escribir sus consultas para ir en orden. Asimismo, también estamos transmitiendo bien por Facebook y YouTube. Así que también por ese medio pueden realizar en este momento sus respectivas consultas. ¿Ok? Entonces, esperamos ello un minuto. Mientras también quiero comentarles que de hecho vamos a tener en breve un sorteo de becas y medias becas. Así que todos los interesados en nuestro programa de finanzas corporativas pueden desde ya registrarse también y tener la suerte de ganarse una beca o media beca, que de hecho también todos por su asistencia tienen ya un descuento especial. ¿Ok? Entonces, mientras tanto, nuevamente también se va a compartir el enlace para todos los que deseen acceder al descuento especial en nuestro programa de finanzas corporativas. Listo, docente. Entonces, aquí ya tengo una consulta. La consulta es de Joaquín y nos pregunta, ¿cuál es el principal requisito o qué conocimientos previos se requiere para llevar o manejar el software Crystal Ball? A ver, como requisito para el manejo del sistema, pues conocer Excel, pero para manejo de la metodología, como pueden haber visto a lo largo del desarrollo del taller, es conocimiento tampoco muy avanzado, básico, por lo menos elemental, de estadística y de los conceptos de probabilidades, ¿no? Perfecto, listo, docente Fernando. Entonces, ahí esperamos ahí alguna consulta más. A ver, me voy a dirigir. Listo, creo que aquí hay una consulta más. Perfecto, listo, tenemos aquí otra consulta más. Listo, la consulta es, ¿cuáles son los principales indicadores financieros que se utilizan para medir el riesgo de crédito específicamente? Bueno, en verdad va a depender de la metodología o del campo de la dimensión del riesgo de crédito que quieras modelar, ¿no? El indicador, digámoslo por excelencia, es el indicador de morosidad o la tasa de morosidad, que representa cuánto de la cartera que tú tienes o los saldos de cartera que tienes están en mora, tienen días de atraso, ¿no? Que es el indicador más usado por la gran mayoría de instituciones. Sin embargo, hay una serie de herramientas o metodologías para medir el riesgo de crédito desde diferentes enfoques. Por ejemplo, existe una metodología llamada metodología de cosechas que parte de un escenario de lo que se llama pues, el riesgo de otorgamiento, es decir, se va evaluando cómo se comportan los otorgamientos de los créditos periodo a periodo y viendo qué tanto de deterioro puede generar en el tiempo, ¿no? También tenemos indicadores de concentración de la cartera crediticia, es otro indicador importante para medir qué tan concentrada puede estar nuestra cartera y qué tanto puede eso afectar en el caso de un incumplimiento a los indicadores de mora o de bondad de mi cartera. Pero como indicadores libres, o también está esto de pérdida esperada, por ejemplo, pero la pérdida esperada es un indicador ya más robusto, ¿no? Más confiable y a la vez más avanzado en el sentido de que nos permite ver el nivel de pérdidas a nivel global. Pero también hay indicadores que nos va diciendo, oye, si sube o baja su valor, la cartera está yendo mejor o está yendo mal, que son los que suelen llamarse indicadores de calidad de cartera, ¿no? Y repito, ahí está la tasa de morosidad, está una tasa de costo de riesgo, que la tasa del costo de riesgo en su representación más sencilla es el nivel de provisiones entre los desembolsos, ¿no? Entendiendo que la provisión es el costo del riesgo como tal, es decir, si un crédito tiene más riesgo, tú vas a necesitar provisionar más. Si el crédito tiene menos riesgo, vas a necesitar provisionar menos. Entonces, en la medida que provisiones más, es porque te estás exponiendo más, y si eso lo divides entre el monto total colocado, ese indicador de costo de riesgo te está midiendo una proporción de qué tanto de la exposición global que tiene la institución o el dinero que ha colocado la institución te está costando ese adicional cuestión de provisiones
o producto de provisiones, dado el incumplimiento que tienen, ¿no? Y hay otros parecidos a la morosidad que se llaman las carteras en riesgo a un día, a 5 días o a 10 días, para ver cómo va fluctuando el deterioro de la cartera antes distintos días o posibilidades de días de atraso, ¿no? Y tal vez los más usuales, sobre todo en un momento, en una etapa inicial, ¿no? Porque también hay instituciones que se encuentran en ciertos estadios de la medición o la gestión del riesgo de crédito. Las cooperativas, por ejemplo, recién están empezando a hacer un proceso de gestión y pedirles a ellas hacer metodologías o cálculos muy avanzados no es lo ideal, ¿no? Basta con un cálculo de morosidad, un indicador de cosechas, algo de concentración sencillo, se puede controlar y mitigar el riesgo de crédito, ¿no? Ya los bancos, las financieras, las cajas, sí tienen metodologías más avanzadas, como la que hemos visto, por ejemplo, hace un momento, que te permiten tener otra serie de indicadores y robustecer tu gestión crediticia. Excelente, docente Fernando. Entonces, felicitarlo y nuevamente por la ponencia y el taller del día de hoy. Aquí estaríamos terminando con la sección de consultas. Y antes de finalizar ya su ponencia, me gustaría saber si tiene algunas palabras más que brindar. No, bueno, simplemente invitarlos a participar pues en este programa de finanzas corporativas aplicadas, ¿no? Con pues el Excel, Power BI y con Crystal Ball, porque son herramientas que realmente se usan mucho en el mundo financiero, a nivel laboral, que ya hasta, como les mencioné yo en el desarrollo del taller, ya no se concibe un análisis financiero o la realización de un modelo financiero o una gestión financiera sin la aplicación de alguna de estas herramientas, ¿no? Entonces, conocerlas es fundamental porque nos permiten tener mejores, digámoslo, decisiones más confiables y más robustas.